Bueno, vamos a comenzar con el problema 2 de fractura, que como os he dicho en el momento de la resolución del problema 1, pues del problema 2 al 8, vamos a emplear ya herramientas generales para el análisis de componentes fisurados, sin ceñirnos, como en el caso del problema 1, solo a circunstancias en las que estemos trabajando en condiciones de deformación plana, es decir, justo en el rango, en el dominio de la mecánica de fractura elástico-lineal. Es decir, aquí ya vamos a trabajar con herramientas en las que a priori no nos tendremos que preocupar si estamos trabajando en condiciones de deformación, en condiciones de tensión plana, en la mecánica de fractura elástico-lineal, en mecánica de fractura elastoplástica, ¿vale? La herramienta que vamos a emplear en todos estos problemas, insisto, del problema 2 al problema número 8, es la conocida como diagramas de fallo. Entonces, si me permitís, antes de comenzar con la resolución del problema propiamente dicha, pues os voy a explicar, os voy a recordar brevemente en qué consiste esta herramienta de los diagramas de fallo, ¿vale? Un diagrama de fallo no es más que una representación en unos ejes adimensionales KR y LR, ¿vale? En los que tendremos definida una línea de fallo que nos delimita o nos divide el espacio en dos regiones, ¿vale? La comprendida entre los ejes coordenados y la propia línea de fallo, y todo lo exterior a esta superficie que yo he rayado. ¿Cómo definimos estas variables KR y LR en base a las que representamos cosas en el diagrama de fallo? Bueno, pues KR no es más que el cociente entre el factor de intensidad de tensiones y la resistencia a fractura del material. Resistencia a fractura del material, pongo KMAT porque es una resistencia a fractura del material en sentido genérico, ¿vale? Si queremos analizar condiciones de mecánica de fractura elástico-lineal, ahí meteríamos K1C. Si estamos en otros rangos, en otros dominios, pues este KMAT cambiaría y podría ser KJC, etc. En cada caso el análisis tendría una interpretación. Pero bueno, lo importante es que esto es resistencia a fractura. Y LR lo definimos como el cociente entre la carga aplicada y la carga que provocaría el colapso plástico de la sección remanente del componente fisurado con el que estamos trabajando, ¿vale? Y que decir tiene que esta herramienta, los diagramas de fallo, es una herramienta para el análisis de componentes fisurados, ¿vale? De componentes en los que hemos detectado una fisura o en los que estamos postulando la existencia de fisuras. KR no deja de ser una medida o un indicador de lo cerca o lo lejos que estamos del fallo por mecanismos de fractura, y LR es una medida, como queda claro en la definición, de lo cerca o lo lejos que estamos de las condiciones de colapso plástico, ¿vale? Un componente fisurado puede romper por distintos mecanismos, ¿vale? Mecanismos más próximos a los de la fractura frágil será una situación que se nos dé para valores de KR altos y de LR relativamente bajos, o viceversa, podemos estar más cerca de las condiciones de colapso plástico y en consecuencia pues lo que estaremos viendo será valores de LR más altos y de KR más bajos, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que sabemos cómo definir estos parámetros, KR y LR, una vez que tenemos la línea de fallo, que en todos estos problemas pues vais a ver que es un dato de los mismos, en este problema 2, sin ir más lejos, pues tenéis un diagrama de fallo en blanco con la correspondiente línea de fallo, que es el elemento que nos sirve para delimitar estas dos regiones, que lo que nos están diciendo, esta delimitación de las regiones, es que tenemos una zona que, si el punto que indica las condiciones de trabajo de nuestro componente representado en estas dos variables, en las variables KR y LR, es decir, nos tendremos que calcular para nuestro componente el valor de KR, el valor de LR y dibujarnos un punto sobre este diagrama de fallo. Bueno, pues si el punto nos cae dentro de la región rayada, lo que podemos decir es que vamos a estar en condiciones compatibles con la seguridad, es decir, el componente no es esperable que falle, tanto desde el punto de vista de la mecánica de fractura como desde el punto de vista de colapso plástico. No nos importa cuál de las dos sea la predominante, sabemos que ese componente fisurado no va a fallar. Por el contrario, si el punto nos queda fuera de la región delimitada por la línea de fallo y los ejes coordenados, es decir, fuera de esta región rayada, no podremos garantizar las condiciones de seguridad para nuestro componente, ¿vale? Luego tenemos una región segura, una región no segura, y luego el último elemento
del diagrama de fallo, que en realidad es por el que he empezado la explicación, que es la línea de fallo, será el elemento que nos indique las condiciones críticas. Es decir, si lo que vamos buscando, lo que nos piden en el problema, es precisamente tamaño crítico de grieta o valor crítico de la carga o de cualquier otro parámetro, pues lo que tendremos que hacer, y ya veremos qué estrategias existen, es buscar puntos que caigan sobre esta línea de fallo, ¿vale? Es el propio criterio de fallo. El criterio de fallo en esta herramienta de los diagramas de fallo es precisamente esta línea. Luego, todo lo que vamos a tener que hacer es calcularnos los parámetros KR y LR de nuestro componente, los que indican, los que vienen marcados por las condiciones de trabajo de nuestro componente, representarlo en el diagrama de fallo y valorar si estamos en condiciones seguras o en condiciones no seguras. Información o alguna información adicional que podemos obtener del análisis, además de decidir si estamos en condiciones seguras o en condiciones no seguras, pues parece evidente que cuanto más cerca esté este punto de la línea que nos está indicando las condiciones de fallo, pues menor va a ser el factor de seguridad. Es decir, un punto que nos caiga muy lejos de las condiciones de fallo, en principio, y aunque no sea más que de una forma cualitativa, pues aparentemente está bastante seguro. Un punto que ya casi esté sobre la línea de fallo, aunque esté todavía dentro de la zona rayada, pues en principio nos deja menos tranquilos, ¿vale? El margen hasta el fallo va a ser más estrecho. Bueno, eso hay una forma de cuantificarlo desde un punto de vista cuantitativo, ¿vale? Si tenéis vuestro punto, la forma de cuantificar el factor de seguridad con el que estáis trabajando, que es un factor de seguridad en realidad parcial en las cargas, ya entenderemos esto en alguno de los problemas posteriores, pues consiste ese procedimiento en trazar una recta que una el origen de nuestra representación con el punto y prolongarla hasta que se corte con la línea de fallo. Si llamamos a este punto O, a este punto A y a este punto B, el factor de seguridad así definido, ¿vale?, sería la relación o el cociente entre el módulo del segmento OB partido por el módulo del segmento OA, es decir, lo que mide el segmento OB entre lo que mide el segmento OA. De tal forma que si el punto justo os cayese encima de la línea de fallo, los segmentos OA y OB serían iguales, el factor de seguridad es 1, ¿vale?, el correspondiente a las condiciones críticas. Si el punto está dentro de la región delimitada por la línea de fallo y los ejes coordenados, es decir, en la región rayada, esta relación siempre va a ser mayor que la unidad, y por el contrario, si tenemos el punto fuera de la región delimitada por la línea de fallo y los ejes coordenados, pues el factor de seguridad va a ser inferior a la unidad. Luego, factores de seguridad inferior a la unidad, lo que nos están diciendo es que estamos en condiciones no seguras, en las que no podemos garantizar la seguridad de nuestro componente. Vale, pues después de esta breve explicación, de este breve recordatorio sobre lo que es un diagrama de fallo, vamos ya con el problema número 2, que va a requerir del empleo de esta herramienta. El problema número 2 dice así: una placa metálica de grandes dimensiones, y con esto ya sabemos lo que nos están diciendo del problema anterior, placa metálica de grandes dimensiones, nos están diciendo qué valor o qué expresión del factor de intensidad de tensiones tendremos que considerar, que contiene fisuras de longitud 2A igual a 20 milímetros, luego factor de intensidad de tensiones sigma raíz de pi a, eso es lo que nos han dicho, diciéndonos que tenemos una placa de grandes dimensiones, ¿vale?, donde A, como en el problema 1, en realidad es la semilongitud de fisura, la fisura real, y eso queda patente en el propio enunciado del problema porque os dicen fisuras de longitud 2A, ¿vale? Ya os están diciendo que la fisura real es 2A y la fisura de cálculo es A, ¿vale? Fisuras de longitud 2A igual a 20 milímetros, esas son las fisuras que tenéis. Se encuentra sometida a una tensión de trabajo de 50, 150, 250 y 350 megapascales, dependiendo del ciclo térmico en el que se encuentra. La existencia de estos ciclos térmicos hace prever una evolución de las propiedades mecánicas del material del modo que se indica en la siguiente tabla. Y ahí en el enunciado tenéis una tabla
donde se puede comprobar que en función del tiempo de operación, marcado por los años de la primera fila, 0, 5, 10, 15, 20 años, ¿vale? Tenéis una evolución de las propiedades de vuestro material. El límite elástico va aumentando con el paso del tiempo y a cambio, un poco como lo que ya comentábamos en el problema 1, pues la tenacidad a fractura va disminuyendo con el paso del tiempo. Son los efectos claros de un proceso de fragilización, ¿vale? Proceso de fragilización que tiene su reflejo en un aumento de las propiedades de tracción y en un descenso de la tenacidad a fractura, o si tuviésemos medidas de la ductilidad, pues probablemente estuviésemos viendo lo mismo, ¿vale? Bueno, pues ahí podéis ver como, por ejemplo, en el año 0 tenéis un límite elástico de 500 megapascales y una resistencia a fractura, una tenacidad a fractura K1C de 150 megapascales Ray de metro, y al cabo de 20 años, pues el límite elástico ha pasado a ser de 585 megapascales y la tenacidad a fractura ha pasado a ser de 85 megapascales Ray de metro. Bueno, en el primer apartado lo que os están pidiendo es representar en el diagrama de fallo del material, que es lo que os dan adjunto en el problema, ¿vale? Os dan ese diagrama de fallo, representar en ese diagrama de fallo la evolución de las condiciones de seguridad en el año 0, en el año 10 y en el año 20, ¿vale? Luego, todo lo que tenéis que hacer es lo que ya hemos comentado en la explicación de los diagramas de fallo hace unos minutos, ¿vale? Calcularos cuánto vale KR y LR para vuestro componente en cada una de las condiciones y pintar el punto, ¿vale? Y valorar si estamos en la región segura o en la región no segura y en su caso, pues cuál es el factor de seguridad con el que está operando el componente. Y esto, específicamente, os piden que lo hagáis para los años 0, 10 y 20. Y evidentemente también pues para todas las condiciones de carga posibles, 50, 150, 250 y 350 megapascales, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, para el año 0, podemos plantear una tabla donde tengamos la tensión aplicada en megapascales. Recordad que jugamos con 4 tensiones distintas. 50, 150, 250 y 350 megapascales. A partir de esta tensión, sabiendo el valor de tensión y como también conocemos cuánto vale el tamaño de fisura, 2A igual a 20 milímetros, luego A 10 milímetros, si lo queremos introducir en el factor de intensidad de tensiones, como lo vamos a comparar con una tenacidad a fractura en megapascales Ray de metro, lo que vaya dentro de la raíz en metros, es decir, en realidad lo que tendremos que meter como valor característico de la fisura para el cálculo del factor de intensidad de tensiones es 1 por 10 a la menos 2, es decir, 10 milímetros convertidos a metro, ¿vale? Luego, con sigma y con A podemos calcularnos el valor del factor de intensidad de tensiones, K1, ¿vale? En megapascales Ray de metro, que para el año 0, ¿vale? K1 pues valdrá 50 por sigma raíz de pi A, ¿vale? Donde A es lo que acabamos de decir, pues para el primer caso 8,9 megapascales Ray de metro, 26,7 megapascales Ray de metro si aumentamos la carga, 44,5 megapascales Ray de metro para 250 megapascales y 62,3 megapascales Ray de metro para 350 megapascales de tensión. Fijaos que si representaseis todos estos valores os vais a dar cuenta que hay linealidad, hay una relación lineal entre las cargas aplicadas y el factor de intensidad de tensiones. Esto siempre va a ser así, ¿vale? El factor de intensidad de tensiones siempre va a ser proporcional a las cargas aplicadas. Aquí lo podéis comprobar que esa proporcionalidad se cumple. KR, atendiendo a la definición que hemos dado hace unos minutos, KR es uno de los parámetros que necesitamos para representar los puntos sobre el diagrama de fallo y lo hemos definido como el factor de intensidad de tensiones entre la tenacidad a fractura del material. Tenacidad a fractura del material
que en el año 0 vale 150 megapascales. Luego para el cálculo de KR, en cada condición de carga, lo único que tendremos que hacer será dividir el factor de intensidad de tensiones por la tenacidad a fractura correspondiente. Estamos en el año 0, la tenacidad a fractura del año 0 son 150 megapascales por raíz de metro. Luego KR, K1 en cada caso, entre esos 150 megapascales raíz de metro. Pues, para la condición de carga más baja, KR vale 0,06, para la siguiente 0,18, 0,30, 0,42 para la última condición de carga. Luego, si lo que queremos, si nuestro objetivo es pintar puntos en el diagrama de fallo con unas coordenadas KR y LR, ya tenemos la mitad del trabajo hecho, ¿vale? Ya hemos definido cuánto vale KR para cada una de estas condiciones de carga. LR, definición estándar que yo os he dado en la explicación sobre los diagramas de fallo. Carga en sentido genérico que nosotros aplicamos entre carga que provocaría el colapso plástico de la sección. La carga que provocaría el colapso plástico de la sección remanente es aquella que hace que todas las fibras de la sección remanente vean una tensión igual al límite elástico del material. Cuando estéis trabajando con placas infinitas, y solo en ese caso en el que la sección nominal del componente y la sección del ligamento remanente, es decir, restando la parte correspondiente a la grieta, son prácticamente iguales, ¿vale? La expresión para el cálculo de LR se simplifica a tensión aplicada partida por el límite elástico del material. En base a eso, que el área de la sección nominal y el área del ligamento remanente son prácticamente idénticos, porque estamos en una placa infinita. Luego, si estáis en la situación de placa infinita, y sí, solo sí, en estas circunstancias, podéis aplicar esta expresión para el cálculo de LR. En el resto de casos, en el caso general, la definición es carga aplicada en sentido genérico entre carga que provoca el colapso plástico de la sección. Haremos problemas donde veremos de una forma más exacta qué es esto de la carga que provoca el colapso plástico de la sección, ¿vale? Pero para placa infinita pues podemos irnos a esta expresión tan sencilla. Luego lo único que tenemos que hacer para calcularnos el LR correspondiente a cada situación de carga, a cada estado tensional, es dividir la tensión entre el límite elástico del material. Y el límite elástico en el año 0, pues si vais a la tabla dato del problema, pues es 500 megapascales. Luego lo único que tenéis que hacer en cada una de estas filas es dividir la tensión entre esos 500 megapascales. Pues 0,1, 150 entre 500, 0,3, 250 entre 500 es 0,5 y 350 entre 500 es 0,7, ¿vale? Luego ya tenemos las parejas de valores KR-LR, tenemos las coordenadas para dibujar puntos. Los correspondientes a este año 0, pues tenemos estas coordenadas para dibujarnos 4 puntos sobre el diagrama de fallo. Borro esta primera parte de la tabla, me quedo con las coordenadas para tenerlas de referencia. Me dibujo aproximadamente el diagrama de fallo que tenéis como dato del problema. KR, este valor es 1, este valor es 1, esto es LR, ¿vale? Y ahora lo único que tenéis que hacer pues es dibujaros estos puntos. Primer punto, el correspondiente a una tensión de 50 megapascales, KR de 0,06 y LR de 0,1. Dibujo aproximadamente, ¿vale? Pues estaríamos tal y como por ahí. Siguiente condición de carga, LR 0,3 y KR 0,18. Pues multiplicamos por 3, estaríamos por ahí. Siguiente condición de carga, KR 0,3, LR 0,5. Y siguiente condición de carga, KR 0,42, mira un poco arriba, LR 0,7. Estaríamos tal y como por ahí. Luego en el año 0 nos vamos a estar moviendo entre este punto y este otro punto en función del estado tensional con el que trabajemos. Todos los puntos, por otro lado, estarán alineados, lo único que estamos cambiando de un punto a otro es el estado tensional y hemos dicho que hay proporcionalidad en
el factor de intensidad de tensiones y por lo tanto en KR, y también tenemos esa proporcionalidad respecto a las tensiones en LR, luego estos puntos tienen que estar alineados. ¿Qué podemos decir? Pues si cuando lo representéis os quedan como a mí, es decir, todos dentro de esta región, la delimitada por la línea de fallo y los ejes coordenados, podremos decir que vamos a estar trabajando en condiciones seguras, en condiciones compatibles con la seguridad. Ningún punto, ni el más restrictivo, es decir, el correspondiente a una tensión de 350 megapascales, ni ese punto se sale fuera de la región delimitada por la línea de fallo y los ejes coordenados. Luego vamos a estar trabajando en condiciones seguras. Luego en el año 0 vamos a estar siempre en condiciones compatibles con la seguridad. Si aquí a esas condiciones quisiéramos ponerlas un número a ese factor de seguridad, pues haríamos el procedimiento que os he explicado antes. Uniríamos el origen con el punto de interés, vamos a centrarnos, por ejemplo, en aquel que nos marca la situación más restrictiva, el que está más cerca de la línea de fallo, unimos el origen con ese punto, prolongamos hasta la línea de fallo, O, A, B, ¿y cómo nos calculamos el factor de seguridad? Pues cociente entre el módulo de OB entre el módulo de OA. Este procedimiento será un procedimiento gráfico, es decir, vais con la regla y medís, ¿vale?, lo que miden estos segmentos. Lo podéis hacer también sobre su proyección a cualquiera de los dos ejes. Estáis con una recta, luego semejanza de triángulos, perfectamente aplicable. Y en este caso, pues tendríais un factor de seguridad, haciendo este procedimiento gráfico, aproximadamente de 1,4. Luego, factor de seguridad mayor que la unidad, como cabía esperar para un caso en el que estamos trabajando en condiciones compatibles con la seguridad. Si el punto está dentro de la región segura, el factor de seguridad es esperable que os quede mayor que la unidad. Cuanto más os aproximéis a la línea de fallo, pues más cercano será ese valor a 1. Bueno, pues esta operación que hemos hecho para el año 0 os la piden para el año 10 y para el año 20. ¿Qué es lo que cambia del año 0 al año 10 o al año 20? Pues esencialmente lo que cambian son las propiedades del material, ¿vale? Para el año 10 pasamos a tener una tenacidad a fractura de 120 megapascales raíz de metro y un límite elástico de 540 megapascales. Luego hemos pasado de 150 a 120, de 500 a 540. Uno sube y otro baja, ¿vale? Vamos a ver cuál es el que más nos afecta al proceso de fallo. Bueno, y ahora tendríamos que repetir exactamente lo mismo que hemos hecho en el apartado anterior. Para cada una de las tensiones, calcularnos el valor de factor de intensidad de tensiones primero, de KR después, dividiendo el factor de intensidad de tensiones entre la tenacidad a fractura del material, y de LR, con la fórmula aplicable a las placas infinitas, sigma partido por sigma i. No me detengo más porque es algo que ya hemos hecho pues, con bastante detalle en el apartado anterior. Os pongo simplemente los valores de KR y LR. Para 50, para 150, para 250 y para 350 megapascales. Para el primero de los casos nos quedaría un KR de 0,07, siguiente de 0,22, 0,37 y 0,52. Y en cuanto a los valores de LR, 0,09, 0,28, 0,46 y 0,65. Insisto, calculados como, primero, KR cociente entre K1 y K1C. K1 ya sabéis cómo se calcula, de hecho los valores son idénticos porque para el cálculo de K1 no afecta la edad, no entra en juego la variación en las propiedades del material, y LR, tensión entre el límite elástico del material. Tenéis las parejas de valores KR y LR, luego podéis ir a vuestro diagrama de fallo y pintaros los puntos como hemos hecho en el primer apartado. A partir de ahí, de nuevo podréis calcular el factor de seguridad asociado a cada uno de esos puntos
o centraos simplemente en las condiciones más restrictivas, que serán las que tengan una mayor tensión. En concreto, ese factor de seguridad calculado con el procedimiento gráfico que hemos explicado, pues para ese caso, para esa situación más restrictiva, sería de 1,38. Fijaos que a la edad de 0 años teníamos un factor de seguridad de 1,4, a la edad de 10 años tenemos de 1,38. Es decir, es prácticamente idéntico. Quiere decir que en cierto modo, en el proceso de fallo, el descenso de tenacidad de la fractura pues, se va compensando, digo en cierto modo, con el aumento de resistencia a tracción, o en este caso más bien del límite elástico del material. Bueno, pues esta operación la tenéis que volver a repetir para el año 20, de nuevo, no es más que repetir n veces lo mismo, ¿vale? La representación de cada uno de estos puntos de forma individual, y para el año 20, pues lo que hemos razonado para el año 10 nos vale igual. El único cambio es las propiedades del material. K1C para el año 20 pues pasa a ser 85 megapascales de Ray de metro, límite elástico para el año 20 pasa a ser 585 megapascales Ray de metro. Y de nuevo, para cada valor de tensión, pues os tendréis que calcular KR y LR, ¿vale? Pongo los valores sin más, 50, 150, 250, 350, KR, ya sabéis, K1 entre K1C, os quedaría 0,1, 0,31, 0,52 y 0,73. Y LR, tensión entre el límite elástico, 0,09, 0,26, 0,42 y 0,6. Tenéis las parejas de valores KR-LR, tenéis las coordenadas de los puntos, podéis ir al diagrama de fallo, representaros esos puntos y ver si os caen en la región segura o en la región no segura. Como antes, si nos centramos en las condiciones críticas, las correspondientes al mayor nivel tensional, y nos calculamos el factor de seguridad con el procedimiento gráfico que hemos explicado, pues obtendréis un factor de seguridad aproximadamente igual a 1,2. ¿vale? Luego ahora ya sí que es evidente que existe una merma en este factor de seguridad como consecuencia de este proceso de fragilización. ¿vale? Luego este primer apartado es en lo que consistiría en representar, ¿vale? todos esos puntos, 4 puntos por edad, sobre el diagrama de fallo. En el apartado B os están preguntando cuál es la condición más crítica. ¿vale? La condición más crítica, lo único que tenéis que hacer es, o desde un punto de vista cualitativo, ver cuál es el punto que queda más cerca de la línea de fallo, o desde un punto de vista cuantitativo, pues ver aquella que os devuelve un factor de seguridad más bajo. Lógicamente, si os calculáis el factor de seguridad para el caso de carga crítica, es decir, de 350 megapascales, para la misma edad, todos estos valores os van a devolver, todas estas filas os van a devolver valores del factor de seguridad más bajo. Luego, la más crítica siempre va a ser la condición de carga más alta, y entre la condición de carga más alta de las 3 edades, la que os está devolviendo el factor de seguridad más bajo es la correspondiente a una edad de 20 años. Luego, la respuesta a este apartado B es que la condición crítica será tener una tensión de 350 megapascales a la edad de 20 años, porque es la que os devuelve un factor de seguridad con un valor más reducido. Y en cuanto al apartado C, os dice determinar el periodo de tiempo durante el que se garantiza un coeficiente de seguridad por encima de 1,2. Pues un poco lo mismo. Si en las condiciones críticas tenemos justo ese 1,2, significa que en cualquier otra de las condiciones que hemos estudiado vamos a tener un factor de seguridad mayor que ese 1,2. Luego, el espacio de tiempo en el que podemos garantizar ese factor de seguridad de 1,2 es precisamente estos 20 años correspondientes al último de los escenarios que hemos analizado.